Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a Restauración, invitándote a que te suscribas, comentes y compartas. En este video vamos a hablar del diezmo y yo creo que es uno de los temas peor utilizados en la iglesia por el trasfondo que tiene y por la falta de contexto que tiene. A menudo yo escucho hablar de en la iglesia de que hay cosas que son leyes universales o reglas universales y otras que solo se le dieron al pueblo de Israel. Y entre ellas están los mandamientos que muchos entienden que no deben de seguirlo, pero hay cosas que la tomamos de la Biblia por conveniencia de la iglesia o por conveniencia de algún líder que enfatiza en esto por el asunto económico que conlleva este asunto de, por ejemplo, la cosecha, la primicia, el diezmo y las ofrendas. Malaquías 3:10, que es un versículo que yo creo que está sacado muy de contexto, es el que se utiliza desde el verso 9 para motivar al diezmo. No voy a decir manipular, sino motivar al diezmo y a la ofrenda. Dice Malaquías 3, 9 y 10, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, escuche bien, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, este texto que, como dije anteriormente, ha sido muy maltratado, está hablando de un trato que Dios hizo con Israel primeramente. Aunque a veces no conviene ser parte de Israel y ser uno con Israel, con esta relación de lo monetario. Y yo creo que soy hipócrita delante de la iglesia, porque todos los mandamientos de Dios son para sus hijos, todos, todos, todos. Si es el diezmo, es todo. Entonces usted no puede sacar una cosa porque no le conviene y introducir otra porque sí le conviene. Entonces, en contexto, Dios está hablando con Israel, porque con Israel él tuvo un asunto sobre el diezmo y le dijo que él tenía que sacar el diezmo para la tribu de Leví. Esta gente que se dedicaba al servicio en el templo y no se le entregó tierra, para ellos era el diezmo, para la familia sacerdotal y también para los necesitados, los pobres, las viudas y todas las personas que estuvieran necesitadas era el diezmo. Cuando habla de traer los diezmos al alfolí, no es llevar los diezmos a un recipiente, a un lugar donde están los sobres puestos con tu nombre. Está hablando de que lleve alimentos a un almacén donde se almacenaba para así poder repartir los alimentos a las personas. Fíjese que los sacerdotes se saciaban con la comida que se almacenaba ahí. Y ellos mismos repartían la comida a los pobres. Cuando hablamos de este tipo de asuntos, de traer diezmos, mayormente quien se beneficia es el líder principal, mayormente. En mi congregación, gracias a Dios, no pasa eso. Pero quien se beneficia es el líder principal. Se le paga la casa a los pastores, se le paga los estudios a los hijos de los pastores, si es posible, se le paga vacaciones a los pastores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los necesitados para cuándo? ¿Y la viuda y los pobres para cuándo? Porque yo recuerdo estar en una congregación una vez hablando con un pastor sobre algo y llegó alguien pidiendo para una receta y él dijo claramente que no había dinero. Entonces, ¿cuál es el fin del diezmo? Ok, tú me quieres aplicar el diezmo y decir que yo soy maldito con maldición si no lo hago. Sin embargo, ¿cuál es el fin que tú le estás dando al diezmo? Porque si yo soy maldito con maldición por no hacerlo, por lo que tú entiendes, entonces tú eres doblemente maldito porque tú te lo estás robando y no le estás dando el uso que debería de darle al diezmo y a la ofrenda. Esto choca con mucha gente y quizá mucha gente comentará, dará su comentario negativo, pero la realidad es que, por ejemplo, los judíos, ellos apartan el 10% de sus ganancias y las reparten entre los pobres. Ellos, por ejemplo, cobran, ¿qué? 1,000 pesos y sacan
100 pesos para dárselo a los pobres y reparten, porque ya no hay un templo donde ellos llevar ese diezmo, ya no hay una orden sacerdotal a quien darle ese diezmo. Ellos lo que hacen es que reparten eso a los pobres. Y esto hace que una población de un 0.2% de la población mundial controle el 56% de la economía a nivel mundial. Esta gente es próspera porque ha conocido el secreto de lo que Dios le dice en su palabra. Esto no es un invento de que yo le voy a llevar el diezmo a fulano, a fulana, a perencejo. No te estoy diciendo que no lo haga, pero te estoy diciendo la realidad del asunto. Dios está hablando ahí con Malaquía y le dice a Malaquía lo que está haciendo el pueblo. Y está hablando del pueblo de Israel con quien él hizo pacto sobre esto. Y recordando que Dios tenía un templo. Lo que hay ahora mismo son casas. Dios solamente tiene un templo en Israel, el cual no está construido. Aunque a usted le duele y le choque esto, es la realidad. Por más que usted le moleste, brinque, salte o patalee, allá Dios tiene un templo, el cual está destruido en este momento. Y allí Dios estableció los asuntos que habían de corresponder ahí. Ahora, debemos de seguir la ley del diezmo. Yo entiendo que debemos de diezmar. Pero no solamente diezmar, yo creo que debemos de obedecer cada uno de los 10 mandamientos que el Señor establece en su palabra y poner asunto a lo que el mismo Jesús establece, porque ignoramos la palabra de Dios de una manera terrible, hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús llega aquí a la tierra y pone a todo el mundo en su lugar, dice claramente en Mateo 5, versículos 17 y 18, no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Cuando hablamos de todo, no es simplemente la muerte de Jesús, porque muchos se ponen creativos, porque dicen Jesucristo dijo consumado. No. Hay una tradición judía que cuando el amo está sentado a la mesa comiendo y embolla el pañuelo, la servilleta y la tira, significa terminé de comer. Y el criado recoge la mesa y limpia todo. Pero hay una tradición, en la misma tradición, si el amo dobla el pañuelo y lo pone a un lado, significa no he terminado de comer, o sea, no recoja la mesa porque no he terminado. Y cuando Jesucristo resucita, el sudario es colocado aparte, doblado, significando esto no he terminado. Lo que significa es que nada de lo que antes era ha sido abrogado. Ahora bien, nosotros establecemos que no debemos de establecer o guardar ninguna de estas cosas, porque en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, se dijo que los gentiles no debían de circuncidarse. Pero hay algo que nunca ha sido negociable en la Biblia, que son los mandamientos de Dios. Y si tú entiendes que como ley hay que diezmar, hay que ofrendar, como ley hay que guardar los mandamientos establecidos por Dios. Mucha gente se hace el sabio y quiere manipular Malaquías 3, 9 y 10. Y quiere que la gente crea eso y la gente vive bajo maldición porque su fe se colocó en eso que les vendieron. ¿Por qué nadie te dice que Pablo dice cada quien dé como propuso en su corazón? Es lo mismo que tú me digas, los discípulos dijeron que no tenemos que guardar los mandamientos. Pero hay un asunto aquí, no, tenemos que diezmar, porque si no vamos a estar malditos. Y por eso que mucha gente vive bajo una maldición, porque dice, bueno, tengo que sacar el diezmo, si no Dios no me va a bendecir. Y no lo hace con amor ni con alegría. Hay gente que dice, concho, le tengo que sacar el diezmo cuando tiene cosas que resolver. Y no nos acordamos de los pobres en ningún momento de nuestra vida, porque simplemente llevamos el diezmo y al diezmo no se le da el uso en la mayoría de los casos. A mi congregación, mi pastora, le da un uso apropiado al diezmo.
Esto no lo digo para engrandecerla a ella, sino que es la realidad. Ella siendo una viuda, ella no depende del diezmo. Yo he visto a mi pastor ayudar a gente que no es de la congregación, porque ese es el trabajo del diezmo. El diezmo es para eso. Pero el diezmo es utilizado para enriquecer los concilios. El diezmo es utilizado eh, para satisfacer los deseos de muchos líderes. Y dicen que el que trabaja en el altar come el altar, pero trabaja en el altar el que limpia la iglesia. Trabaja en el altar los músicos, trabajan del altar. Los evangelistas que en la iglesia son llamados a tiempo completo, trabajan del altar. Los que hacen obras misioneras, trabajan del altar. Y el diezmo no se va para ahí. Entonces hay una locura discordante en este asunto del diezmo. Ahora, tú quieres ser bendecido, tú quieres ser prosperado en tus finanzas, yo te aconsejo lo siguiente. No vivas bajo el código de que maldito soy con maldición y con ese miedo para tú llevar una ofrenda, llevar un diezmo. Agradece a Dios cuando tú llevas tus diezmos y tus ofrendas. Agradece a Dios que te permite diezmar. Agradece por tu familia. Dale un propósito a tus diezmos y ofrendas. Porque esa es la única manera que cuando Dios vea tu alegría, es como Nehemías cuando fue triste al copero, a donde el rey, perdón, siendo el copero, el que probaba la bebida del rey. Eso podía provocar que el rey pensara que la bebida estaba envenenada. Sin embargo, la suerte que el rey le preguntó, así mismo cuando tú vayas con tu diezmo y ofrenda, no vayas cabizbajo ni triste, haz una fiesta por ello y verás la bendición de Dios abundar a tu vida. Bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a dejar este video hasta aquí y será hasta una próxima cuando estaremos hablando de otro tema interesante para edificación de nuestra alma. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Bendiciones.